Buen día para todos. Buenos días. Buen día.
Con la cámara apagada ya está. ¿Sí me escuchan? Sí, buen día, profe. Hola, Eduardo. Buen día, Hola, doctor. Eduardo. Bueno, escuchamos, está bien. Ahora sí, hola, Eduardo, buen día. Vamos a ver si me pongo más, ahí está. ¿Vos me escuchás, Eduardo, a mí? Bien, bien, todo en orden. Mucho calor, me puse ahí el vientito. Escuchame, ¿me escuchás, Eduardo, a mí? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, buen día a todos. Vamos a agradecer, como siempre, como cada bimestre del taller de Derecho Parlamentario, a Eduardo Jiménez, que ciertamente se distingue por su calidad docente y su calidad académica, no solo en nuestra facultad, sino a nivel nacional, en su especialidad del derecho constitucional, también en los derechos humanos.
la verdad que para nosotros es un gusto que nos haga un aporte, y yo valoro más que lo haga en verano, que sé que no le gusta en enero dar clases porque es el mes que descansa, pero aceptó gustosamente nuestra invitación, y la verdad que vamos a disfrutar de una clase profunda, vinculada a las cuestiones de las inmunidades y los privilegios, y vamos a tocar también el tema del desafuero, es lo que le pedí a Eduardo que encarara para esta clase. Así que, sin más presentaciones, y agradeciéndole siempre la predisposición y el aporte que hace al conocimiento del derecho para todos nosotros, lo dejo directamente con Eduardo, quien además es un buen músico y un admirador de la música, lo que le pone un valor de sensibilidad extra, además de ser un amigo. Así que los dejo con Eduardo y vamos a disfrutar todos de la clase. Bueno, ponemos entre paréntesis lo de buen músico, pero bueno, queda ahí, por lo menos las ganas no faltan. Y bueno, la verdad que es un gusto estar con ustedes para charlar un rato sobre algunas bases de derecho parlamentario. Mi idea es trabajar con 2 PowerPoint que después se los voy a dejar a ustedes, para hablar primero en general y después más en particular sobre cómo funciona el derecho parlamentario en el ámbito del Congreso argentino. De más está decir que hablar de privilegios e inmunidades es ir al corazón del derecho parlamentario, que es donde se definen algunas de las pautas más características de lo que fueron y son los parlamentos o los congresos en los sistemas donde no son parlamentarios como el nuestro. Pero bueno, la idea es justamente tratar de meternos en algunos de estos conceptos que seguramente nos van a ser útiles a todos. Yo voy a intentar, en primer lugar, ver si podemos partir la pantalla para pasarles el... me tenés que, Diego, me tenés que habilitar para partir la pantalla. Bueno, a ver cómo hacemos. Yo no sé cómo. A ver. Bueno, estoy habilitado para partir. Bueno, te hago anfitrión. Dale. Ahí está. Listo, a ver. Ahí. Vamos a ver. Vamos a intentar de nuevo. A ver si tenemos... No me está permitiendo. Vamos una vez más, a ver si esta es la vencida. Me está mandando el tratado antártico. Estamos con el Tratado Antártico. Sí, pero esto es lo que no. Si no, lo vamos a tener que hacer sin el. A ver. Por encima. Ahí hay una pestañita que dice clase para García Arena, mirá. Sí, pero ¿lo estás viendo? Lo estoy viendo ahí. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Ahí está. Bueno, ya podemos arrancar entonces. Bueno, la idea es trabajar con este tema del derecho parlamentario para después introducirnos en la cuestión de por qué los parlamentarios requieren de ciertas inmunidades y ciertos privilegios, cosa que inclusive el día de hoy pareciera un poco enojosa o engorrosa, es decir, por qué hay personas que tienen determinados privilegios. Vamos a ver si son privilegios o inmunidades de las personas, del cuerpo, y para qué sirven y en qué contexto se dan. Entonces, una vez que sepamos cuáles son esos privilegios, vamos a ver cómo se produce el desafuero, que es quitarle justamente los fueros o esos privilegios o mal llamados privilegios. Lo primero que quiero resaltarles es que hay un contexto
económico, político y social que marcó cambios muy importantes en las instituciones representativas en general y en los órganos deliberativos en particular. ¿Con esto qué les quiero decir? Hoy los órganos deliberativos no son lo que eran hace 300, 400 años, o hace 200 años, o hace 100 años. Tenemos una realidad distinta, interactuada de otra manera, y que entonces ha impactado en particular sobre la fortaleza de los órganos parlamentarios. Entonces, el Congreso claramente lo que le pasó fue que declinó en su gravitación y en su rol institucional. Nosotros, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero inclusive mis mayores escuchaban en la radio hablar al socialista Palacios sobre las leyes sociales con una verba increíble, y uno escuchaba los discursos más cercanos, escuchábamos debates importantes entre algunos radicales o algunos peronistas, no sé, Cafiero, Moró hace muchos años, que uno decía, vamos a escuchar a estas personas porque pueden decir algo interesante. Bueno, eso pareciera haber caído, la gente ya no va a buscar el canal Diputados TV para escuchar lo que va a decir un diputado, porque también los diputados se han dado cuenta, y los senadores también, que es más interesante 1 minuto y medio en televisión que 3, 4 horas desarrollando un punto de vista en la propia Cámara. Entonces, la pelea está dada por a ver quién va a los programas de mayor rating para tener esos 3 minutos para decir lo que quiere decir esa persona en su calidad de legislador o representando su partido. Por otra parte, también es cierto que la actuación en bloques, uno dice, a ver, ¿qué va a pensar o qué va a decir el bloque peronista o el bloque de Cambiemos o el bloque de Juntos por el Cambio respecto de este tema? No es ya tan relevante de lo que piensa un diputado o un senador, salvo en cuestiones muy puntuales, como por ejemplo en el tema de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, donde más allá del partido al que cada legislador perteneciera, era importante su opinión personal. Pero eso es una excepción. En general, el legislador ya viene indicado por su partido cómo tiene que votar, y si no, inclusive se lo acusa casi de lesa traición, porque la idea es homogeneizar las decisiones y sobre todo la expresión del pensamiento del legislador. A todo esto, a toda esta decadencia, han colaborado varios vectores o varios elementos. Primero, la acción de los partidos políticos hegemónicos. Hoy, por ejemplo, esto se ve claro cuando la Constitución dice que cada provincia envía al Senado 3 senadores, 2 por el partido político mayoritario y 1 por el partido político minoritario. Ahí está demostrando la importancia que tienen los partidos políticos y la pertenencia de cada senador a su partido. También la concentración del poder económico. Es cierto que hoy el poder económico está tan concentrado que es muy difícil controlarlo en una sala de representantes. Otros los efectos de la globalización, por todos conocidos. Todo se conoce rápidamente y el comercio globalizado impide una acción política que a veces pueda resultar en beneficio de la gente. Las mayorías automáticas, ya esto tiene que ver con la acción política, la falta de deliberación y generación de consensos. Muchos dicen, bueno, pasemos por el trámite de los debates en el Congreso, o lo importante es cuántos votos tengo. O sea, a nadie le importa lo que dice uno, lo que dice otro, porque ya contaron los votos. Ya saben que ganó un partido, que ganó el otro partido. Entonces, lo que se dice difícilmente cambie una posición que fue adoptada antes de entrar al recinto. Otra falta de deliberación y generación de consenso. Fíjense que en una particular situación, ahora con la asunción del nuevo presidente norteamericano, Biden, saben que él tiene diputados, pero en senados hay justo 50 y 50. 50 demócratas, 50 republicanos. Y define la vicepresidenta, que podría uno decir, bueno, ante cualquier empate ya el Partido Demócrata tiene ganada
la votación, pero se estaba diciendo de récord que la vicepresidencia Kamala Harris es una hacedora de consensos, porque en este momento tan delicado para los Estados Unidos, y podríamos decir en estos momentos también tan delicados para la República Argentina, es crucial que la democracia esté trabajando para elaborar consensos más que para hacerse de mayoría. Es mucho mejor trabar un buen consenso, aunque sean partidos diferentes, que obtener una mayoría directamente y sin más vueltas. Por otra parte, ha sido muy bravo el tema de la sustracción de las competencias del Congreso. La delegación legislativa, por otra parte, los decretos de necesidad y urgencia, hacen que hoy el Congreso, antes decíamos el Poder Legislativo hace la ley. Hoy podemos decir que hace la ley prioritariamente, porque no hace la ley solamente el Congreso. También la hace regularmente el Ejecutivo y también la hace excepcionalmente el Ejecutivo, en caso o de delegación o de emergencia. Bien, vamos un poquito más para terminar esta introducción básica. En este contexto es que vamos a analizar por qué y para qué lo de las inmunidades del Congreso, que fueron consideradas el punto fundamental o esencial del derecho parlamentario. O sea, un Congreso, una sala representativa no puede funcionar adecuadamente si el cuerpo no cuenta con estas reglas de inmunidad, porque son establecidos justamente para beneficiar el pleno funcionamiento de la institución legislativa. Entonces ya podemos ir poniéndonos a definir que el hecho de que haya privilegios o inmunidades, vamos a ver después que está muy mal usada la palabra privilegio, que tiene que ver con un dejo monárquico. La democracia no comulga con privilegios. Pero bueno, ciertas inmunidades no son de los legisladores por su condición de tal. O sea, un legislador no puede en cualquier situación y por cualquier concepto decir, yo tengo un privilegio, yo tengo una inmunidad, sino que siempre tienen que ver con el pleno funcionamiento de la institución legislativa. Bien. Cushing, que es un americano muy importante, ha establecido cuáles serían los principales privilegios personales. Esto hace 200 años, cuando la idea del privilegio personal nacía, sobre todo en Gran Bretaña, hace mucho más de 200 años, donde era muy importante que las comunes y los lores tuviesen privilegios, porque de esa manera podían por lo menos aminorar el gravísimo y fortísimo poder de los reyes. Entonces, como la monarquía era muy fuerte, era importante que los parlamentarios tuvieran una serie de privilegios para poder realizar sus acciones. Entonces Cushing empieza a hablar. La primera, el primer privilegio personal, la exención del proceso legal. Bien, esto en sus orígenes, la idea era que el parlamentario pudiese estar exento del proceso legal. Hoy ya no es así. El parlamentario debe seguir el proceso legal. En todo caso tendrá una exención de arresto, pero no de proceso. También exención de actuar como jurado testigo. Los británicos decían que el parlamentario no tiene que ir a testiguar y tampoco tiene que cumplir la función del jurado. Libertad del debate y de los procedimientos. Esto sí hoy se mantiene. Es importante que se mantenga la libertad para el debate, si no, bueno, en este momento la señora Carrió no tiene fueros porque no es legisladora, pero imaginen a Carrió, si no hubiera sido legisladora, con todas las cosas que ha dicho, hoy estaría presa por muchos años. Lo que sucede es que se le da esa licencia a los legisladores, sean del partido que sea, porque ellos pueden decir cosas que el común de la gente no las dice, porque justamente están trabajando para activar los roles democráticos. Ahora, si al decir una cosa de esta, dice, por ejemplo, Carrió fuera diputado, hablemos de un diputado hoy, cualquiera, ya sea radical, justicialista, Juntos por el Cambio, Máximo Kirchner, que diga un legislador del partido contrario
es un ladrón, esto, que lo otro. Bueno, ese legislador puede plantear una cuestión de privilegio para que la propia Cámara vea si con esos dichos de ejemplo Máximo Kirchner se violó la dignidad de Dietrich, que del partido de Juntos por el Cambio, por ejemplo. Bien, y entonces, si bien no puede ser llevado a juicio, la cuestión de privilegio que puede suscitar el legislador aludido permite un debate en el recinto donde se decida si esto fue un exceso o no fue un exceso. Y en aquellos viejos tiempos, decía Cushing, un privilegio personal es la exención del franqueo postal, porque en Estados Unidos es muy común que los votantes le manden cartas a sus legisladores pidiéndole tal o cual cosa y el legislador tiene que responder. Entonces, hoy se usa el mail, pero en su momento, si el legislador tuviera que pagar de su bolsillo todas las cartas para todos los votantes, más que las cartas que le mandan los fans a un músico, porque por ahí un votante de la quinta sección le dice a su legislador provincial, mire que en Mar del Plata no tenemos luz. Y bueno, eso lo tiene que preguntar a su intendente o a su legislador, pero el legislador provincial en una buena práctica debiera contestarle a su votante, bien, o el legislador nacional. Por eso la idea de que técnicamente se hablaba de la exención del franqueo postal. Hay otros privilegios que son colectivos, ahí lo tienen a Cushing en la imagen, que ya son colectivos porque hacen al cuerpo. Por ejemplo, el famoso privilegio para juzgar los escrutinios, elecciones y calificaciones de los miembros. Ustedes saben que una vez por año, una vez producidas las elecciones, siempre existen las sesiones preparatorias del Congreso, donde los legisladores evalúan los títulos de los diputados o los senadores que van a entrar al cuerpo. Entonces, ¿qué se chequea? Si tienen la edad requerida, si son de la provincia que deben ser, su patrimonio, si no tienen denuncias penales, etcétera, etcétera, y si todo eso se mantenía de acuerdo al momento de ingresar al cuerpo. La pregunta es, ¿estos privilegios de juzgar el escrutinio y la elección son atributos exclusivos? ¿Son cuestiones privativas del cuerpo? ¿El cuerpo es el único que puede juzgar estas cuestiones? Bueno, nuestra jurisprudencia dijo que si bien es privativa del cuerpo, si el legislador está en desacuerdo, puede interponer un recurso extraordinario por arbitrariedad a la Corte. Y va a ser la Corte la que va a evaluar si hubo un exceso irracional del cuerpo en decidir esa cuestión. Bien, también la de elegir sus propios empleados y remunerarlos a su voluntad. Bien, esto fue pensado en su momento teniendo en cuenta los altos sueldos que tiene un legislador. Esto se divide en módulos y con esos módulos el legislador puede contratar a sus asesores, a su personal que lo va a ayudar en su trabajo legislativo. Esto ha sido también muy criticado porque muchas veces con ese dinero disponible se contratan a gente del partido, los que los ayudaron a llegar, se desnaturaliza esa idea, el legislador termina contratando a su primo, a su hermano, a su cuñado, cosa que está muy mal. Pero bueno, esto es en origen los fundamentos del privilegio colectivo. También establecer sus propias reglas de procedimiento, ¿no? Que ustedes saben que cada Cámara hace su reglamento y establece, por ejemplo, que cualquier proyecto de ley, una vez ingresado, se le pone título, número, etcétera, y pasa a las comisiones que son relevantes. La comisión debe hacer un dictamen, si no el proyecto no se puede tratar en el pleno, después se trata por en general el proyecto y finalmente en particular. Cuando se trata en particular puede ser deferido a una comisión. Todas esas son reglas que, salvo las que están expresamente dispuestas en la Constitución, el reglamento de las cámaras las pueden ir acomodando. Por eso es tan importante cuando estudiamos derecho parlamentario como fuente usar tanto el reglamento de la Cámara de Diputados como el reglamento de la Cámara de Senadores.
También obtener la concurrencia y servicio de sus miembros. La Constitución dice que la minoría puede compeler a la mayoría para que venga, tome su asiento y dé quórum. Yo siempre tuve la posición, siguiendo a otros juristas importantes, que el hecho de dar o no dar quórum es un recurso válido para las minorías que saben que una vez que se da el quórum y se abrió la sesión, nunca van a poder imponer su criterio en la votación de una ley. Entonces la idea es decir, bueno, no te doy quórum ni en esta ni en la que viene, pero te voy a dar quórum si en tal o cual artículo me permitís agregar esta cláusula que a mí me parece importante. Se negocia, entonces se da el quórum y la minoría tiene la posibilidad de agregar esa cláusula, ese artículo. Lo que pasa es que a veces puede suceder que esto se exceda, entonces no podemos permitir que el cuerpo legislativo no funcione. Entonces ahí es donde la minoría puede compeler a esa mayoría que no va, a los que no dan quórum, que generalmente la decisión más usual ha sido recortarle el sueldo a los que no van. Y en ese momento entonces van todos, o donde tocan el bolsillo, se terminó la acción política. Bien. También un privilegio colectivo es el de realizar debates y procedimientos secretos. Esto ha sido muy criticado por la doctrina, porque en general se dice una democracia no puede admitir leyes secretas salvo que sean estrictas razones de utilidad nacional, bien, y seguridad nacional. Y ese secreto debe ser revelado en un plazo razonable. Lo que pasa es que se ha abusado de ello y se han hecho leyes secretas para cuestiones que no requerían el secreto. Por eso una ley secreta debe ser muy bien evaluada, porque no es la regla, sino es una excepción muy concreta. También conservar el propio honor, dignidad, pureza, eficacia, por la expulsión de un miembro indigno o la exoneración de un miembro que sea incompetente. Ustedes recuerdan cuando fue el caso María Soledad Morales, que había un chico que fue condenado, Luque, que era el sobrino de un diputado nacional, Luque. Entonces todos los medios decían, y este diputado nacional lo están parando, está tapando todo para que no lo condenen. Y Luque hace una declaración diciendo, esto no es así, porque si realmente nosotros como cuerpo hubiéramos querido esconder algo, lo hubiéramos escondido y nadie se hubiera dado cuenta, porque nosotros lo podríamos hacer, pero no lo quisimos. Bueno, solamente por decir eso, Luque fue expulsado de la Cámara de Diputados. Y su sobrino, recuerdan, fue condenado finalmente por el homicidio de María Soledad Morales. Bien, otra es proteger a sí misma y a sus miembros de violencias personales, porque ustedes saben que los legisladores tienen poder disciplinario respecto de los propios y de terceros ajenos. Siempre tienen que tener cuidado que la regla es ese poder disciplinario termina donde empieza el derecho penal. Bien, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pueden cuidar la disciplina siempre que no estemos frente a un hecho encuadrado en un ilícito penal, porque ahí hay que ir a la justicia. Estas son cuestiones menores, donde por ejemplo en la misma sala hay dos o tres revoltosos que impiden que la sesión se organice porque gritan o dicen palabrota, entonces se puede ordenar que se despeje la sala o se puede ordenar hasta un arresto de 3-4 horas mientras dura la sesión para que la sesión se desarrolle normalmente. Si excede este límite, hay que ir al derecho penal. Hay que llamar a la policía y hay que hablar con ustedes. Bien. También es un rol el de proteger a la Cámara y a sus miembros de ataques calumniosos. Estas son las cuestiones de privilegio que cualquier legislador puede hacer respecto a algo que ofenda al legislador o al propio cuerpo. También proteger a la Cámara y a sus miembros de la corrupción. Ustedes saben que hay una ley sobre corrupción en el Congreso que establece determinadas condiciones de idoneidad para acceder al cuerpo, pero bueno, estas son cuestiones más éticas que legales, o sea que una sociedad corrupta difícilmente puede luchar adecuadamente contra la corrupción. Esto es una cuestión donde debe haber un cambio social. Bien,
exigir informes a los jueces y otros funcionarios en ocasiones importantes. Se le puede exigir a un juez un informe cuando hubo un involucramiento en una cuestión que vincula al Congreso, pero el juez puede optar por no ir. Yo particularmente soy de los que piensan que el juez no debe involucrarse con el Congreso informando sus causas en el Congreso, sino que claramente debe expedirse en sus sentencias o hacer informes de prensa adecuados para hacer que la sociedad conozca el sentido de sus resoluciones, pero me parece que involucrarse con la acción política le hace mal a la política y le hace mal a la independencia del juez. También investigar las declaraciones de testigos, cualquier asunto o materia respecto de la cual tenga poder para proceder cuando se está haciendo, por ejemplo, una comisión especial para determinar si hubo un desfalco en determinado caso, porque se investiga una situación que puede ser dañosa para la sociedad, entonces se puede llamar a un testigo y... Disculpe, profe, disculpe que lo interrumpa, pero no se escucha bien. Bueno, me acerco un poquito más. Ahora se escucha. Gracias. Sí, ahora sí, gracias. Entonces decía lo último, que era investigar, por ejemplo, declaración de testigos, siempre que sea un asunto nacido en una comisión para investigar un asunto de relevancia para el Congreso. Por supuesto que una comisión conformada por el Congreso no tiene, como los jueces, posibilidades para allanar domicilios, etc. Siempre que una comisión llegó a un momento de la investigación donde debiera hacer un allanamiento, debe pedir autorización al juez. Esto fue establecido por la Corte en el caso Klein, donde se investigaba una situación vinculada con los pozos petroleros del sur y acciones del Ministerio de Economía, donde se allanó el estudio de Klein, se descubrieron elementos importantes, pero cuando esto llegó a la justicia, los jueces anularon todo porque no se había pedido autorización de los jueces para producir esos allanamientos. Esto se discutió en la Convención Constituyente, donde el doctor Alfonsín tenía una idea de atribuirle potestades de allanamiento en determinadas condiciones a los legisladores, pero el proyecto no prosperó. O sea que hoy los legisladores no pueden de ninguna manera allanar domicilios. Y por último, estar libre de toda otra intervención de la rama legislativa o del ejecutivo, judicial en su procedimiento. Imagínense que la Cámara de Diputados está haciendo una investigación y la Cámara de Senadores le pregunta, se mete a ver qué pasa. No puede estar interviniendo, como tampoco el Poder Ejecutivo ni los jueces, salvo en una causa donde pidan un informe. Bien, vamos a seguir hablando un poquitito de qué es el privilegio parlamentario. El privilegio básicamente es del cuerpo. Bien, por tanto, es el cuerpo. Vieron que a veces vienen los legisladores y dicen, yo renuncio a mis privilegios y que me investiguen. Un legislador no puede renunciar a sus privilegios porque no son de él. Puede ser que la Cámara le quite su inmunidad o le quite su privilegio por el procedimiento del desafuero, pero no es una potestad del legislador. Entonces, es el cuerpo y no los afectados por sí quienes tienen el poder para resolver la cuestión. Estas problemáticas justamente exceden a lo personal porque es el propio cuerpo el que tiene que preservar su privilegio y resolver sobre las cuestiones que afecten el respeto a sus miembros. A su vez, la Cámara considera esta cuestión, la cuestión de privilegio, como algo que la afectó en su conjunto, cuando calificativos o molestias de diversa índole o de diversa envergadura lesionan o a todos sus integrantes y podrían afectar la libertad de legislar. Ustedes recuerden que se dio en tiempos del gobierno anterior cuestiones sobre si procedía el desafuero cuando un juez procesa a un legislador y pide que se le quiten los fueros para ponerlo en prisión.
Acá la Cámara de Diputados y de Senadores tuvo distintas posiciones. La Cámara de Senadores dispuso que solo se estudia quitar privilegio a un legislador cuando haya condena firme, que es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. En vez de diputados dijo, con el procesamiento firme se le pueden quitar los fueros, que fue el caso de Guido. Bien, pero esto lo decide la Cámara en función de evaluar si esa situación puede afectar a la libertad de legislar o la dignidad del cuerpo. Tenemos otros casos como el de Menem, que en algunos supuestos tiene condena firme y nunca le fueron quitados sus fueros y sigue siendo senador. Algunos dicen que va a morir senador para no ir preso. Igual él en un momento fue preso hasta que volvió a tener fueros, estuvo con prisión domiciliaria por su edad. Bien. Vamos a ver. También existen antecedentes en las dos cámaras que avalaron la generación de una cuestión de privilegio y también el ejercicio del poder disciplinario correctivo, llegándose a la imposición de la sanción de arresto a los autores de los distintos hechos que motivaron esta situación. La imposición de sanciones, entonces, si bien está en la Constitución, que dice que la Cámara tiene poder disciplinario respecto de sus miembros y de los terceros, no dice las sanciones, pero la imposición de las sanciones es claramente un poder implícito de la Cámara, aun si la Constitución no dijera nada al respecto, para mantener incólume su propia voluntad, salvo que los hechos cometidos constituyan delito. Con esto que le quiero decir, si lo que hizo ese legislador fue un delito, entonces ahí quien interviene es un juez, no la Cámara. Recuerden que frente a hechos menores, como ese legislador que andaba a los besos y a las tocadas con una novia mientras se hacía la sesión virtual, ese es un hecho que afectó el decoro y se exigió la renuncia del legislador, si no lo iban a desaforar. Las cuestiones de privilegio entonces se plantean respecto de ofensas relativas al decoro funcional y la independencia de las cámaras legislativas. Esto entonces es la idea general por la cual podemos hablar de la existencia de privilegios y inmunidades. Ahora vamos a ir al tema en sí, que ya es plantear los privilegios y las inmunidades, pero en el contexto de los legisladores argentinos. Bien, entonces dicho lo anterior, ahora nos vamos a detener con un poquito más de detalle en cómo funciona el sistema con vinculación a nuestra estructura constitucional. Lo primero, si lo vamos a significar y atendiendo a lo que antes dijimos, es que los privilegios son imprescindibles para garantizar el rol institucional que tiene el Congreso y que también tienen sus integrantes. O sea, si con nosotros queremos revalorizar el rol del Congreso, tenemos que atender que es importante mantener los privilegios de los legisladores. Privilegios entre comillas. Vamos a ver algo más. Estas prerrogativas, como dije antes, no son personales, sino son prerrogativas establecidas en favor del Congreso y como cuerpo, y su finalidad es la de asegurar la independencia, jerarquía y funcionamiento del cuerpo en sí. Vidal Campos las denomina garantías de funcionamiento del Congreso. Ella no habla ni de privilegios ni de inmunidades. Dice, para que el cuerpo, para que el Congreso funcione bien, es necesario que existan garantías individuales y colectivas. En función de eso, saca la palabra privilegio. Quiroga Lavie habla de prerrogativas de los legisladores porque dice con toda justicia que los privilegios son atributos propios de las monarquías. Conceptualmente vamos a ver qué significa esto del privilegio. Los privilegios son conceptualmente conferidos a las personas, porque no podemos hablar de un privilegio de un senado, no tiene sentido. El que puede tener un privilegio es un senador, pero para poder instrumentar la defensa
del ámbito al que pertenece. Bien, con lo cual estos privilegios no pueden ser declinados ni renunciados voluntariamente. Ya están en condiciones que cuando ven la televisión, que es todo un libro de derecho constitucional, y hay un legislador aludido que dice, ya van a ver, voy a renunciar a mis privilegios para ser juzgado. Mentira, no puede hacerlo. Si la cuestión tiene entidad suficiente, será el cuerpo el que va a definir si se le quitan o no esos privilegios. Estos privilegios y también inmunidades o estas garantías de funcionamiento del cuerpo garantizan la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución. Es muy difícil que los legisladores puedan tener una existencia útil si no tienen ciertas garantías institucionales para funcionar. Y tienen por objeto asegurar la independencia institucional del Congreso, así como los jueces tenemos independencia del criterio, porque justamente solo se nos puede separar cuando no tenemos buena conducta, pero no por el sentido de nuestra sentencia. Bueno, los legisladores tienen privilegio para poder actuar, hacer sus leyes, tomar sus decisiones y sobre todo hacer sus discusiones en el recinto sin problema. Esto frente a cualquier ataque a sus miembros y para que ellos puedan expresarse libremente en las sesiones correspondientes. Fíjense la importancia entonces del privilegio. Privilegios e inmunidades parlamentarias, decía Joaquín Víctor González, que lo tenemos acá en la foto, son todos los derechos y poderes de las asambleas legislativas indispensables para su conservación, para su independencia y para su seguridad, tanto respecto de sus miembros como respecto de la corporación. Y los privilegios se mantienen aún en estado de sitio. Y yo les puedo agregar, aún en estado de emergencia, que hoy tenemos esta emergencia permanente con tantas potestades para el Ejecutivo. Bueno, los legisladores mantienen sus inmunidades y sus privilegios o sus garantías de funcionamiento. Acá yo les hice un cuadrito, yo después les dejo PowerPoint, que habla de que los privilegios y las inmunidades o las garantías de funcionamiento del legislativo pueden ser individuales o colectivos. Serán individuales cuando protegen al legislador, pero en función del rol que invisten. Y los colectivos corresponden al cuerpo parlamentario como tal. Les explico. Por ejemplo, un privilegio o una garantía individual de funcionamiento es la inmunidad de opinión. Un legislador puede opinar y nadie puede molestarlo por sus opiniones. Podemos ver en detalle, pero nadie puede molestar a un legislador por las opiniones que profesa. También exención de arresto. ¿Se acuerdan que Cushing decía tiene que quedar fuera de los procesos judiciales? No. La Argentina establece que un legislador tiene exención de arresto y no de proceso. O sea, si un legislador es imputado en una causa, se le abre el proceso y va a seguir adelante hasta el momento en que el juez deba tomar la decisión, después de tomar la declaración indagatoria, de dictar su procesamiento. Cuando un juez decide dictar su procesamiento, pero lo tiene que poner preso luego del procesamiento, tiene que pedirle autorización al cuerpo para que lo desafuere y entonces sí poder meterlo preso. Entonces, el cuerpo ahí por 2/3 partes de sus miembros va a decidir si lo desafora o no. Vean ustedes que en diputados entonces se puede ir a esta votación aun cuando sea el procesamiento. En senadores recién se discute si se procede o no al desafuero cuando hay una sentencia. Bien, pero el juez puede seguir con su procesamiento y con su juicio hasta el momento de la sentencia. Cuando dicta sentencia que dice fulano va preso por tantos años, ahí sí, ahí lo tiene que mandar a pedir y el cuerpo tiene que otorgar el desafuero, aunque a veces no lo haga.
Y también exención de proceso penal, esto sabemos que no va, por lo menos entre nosotros. Los colectivos son al cuerpo parlamentario como tal. Por ejemplo, el hecho de evaluar las condiciones de los nuevos legisladores. Esto que se llama juicio de las elecciones es un privilegio colectivo de cada Cámara. Porque cada Cámara forma la comisión pertinente para en las sesiones preparatorias evaluar si estos legisladores entrantes tienen todas sus condiciones. También un privilegio colectivo es el dictar el propio reglamento. Cada Cámara puede dictar su propio reglamento, aunque en el Pleno, cuando están debatiendo, lo puede derogar. Cuando están discutiendo, si hay legisladores que les parece que un artículo del reglamento está mal, pueden proponer ahí mismo la derogación. Y también el poder disciplinario de las cámaras legislativas, como les expliqué, que las cámaras tienen poder de disciplina respecto de sus propios miembros y respecto de los terceros que pueden estar allí. Ustedes saben que cada vez que hay sesión se permite, cuando uno está con anterioridad lo pide, estar presente en esa sesión. También hay periodistas, a veces hay público en general, entonces ellos son terceros que podrían ser sometidos al poder disciplinario de la Cámara si corresponde. Y para cierta doctrina, un privilegio es la remuneración de los legisladores. Yo no creo que la remuneración sea un privilegio, sino que es un derecho en función del trabajo que realiza. Vamos a hablar un poquitito de los privilegios colectivos. Uno es el juicio de las elecciones. El artículo 64 de la Constitución, que dice que son solo los legisladores los que pueden evaluar las condiciones de aquellos que van a entrar al cuerpo, se basó en la necesidad de respaldar la independencia del poder legislativo de la nación, para que no haya impugnaciones fuera del Congreso a legisladores que son electos y tienen derecho de ingresar al cuerpo. O sea, solo sus pares en principio evalúan que está en condiciones de entrar. Acá hay un interés político, que es la preponderancia del accionar de los partidos políticos y el peso de la disciplina partidaria, que han sido desafortunados en la evaluación de los títulos por el cuerpo. Por ahí hay un mandato del partido que dice a este no búsquenle la vuelta para que no pueda entrar al cuerpo. Ahí la Corte, en el caso Patti, decidió que el poder que tienen las cámaras para evaluar las condiciones de los legisladores es solo respecto de las condiciones formales, porque a Patti se le imputaba que él había sido intendente de San Miguel y había sido electo como diputado nacional, pero se le imputaba indignidad moral porque él había avalado el accionar de la dictadura. Entonces la Corte dijo, miren, eso no se puede ser tenido presente para no dejarlo ingresar al cuerpo, porque eso no es una condición formal. Si tiene la edad, si es de la provincia correspondiente, si sus títulos son sanos, tienen que dejarlo entrar. Entonces la Corte rechazó ese planteo, dijo esto no, acá la Cámara se excedió, aunque le dio la solución transversalmente, porque después se puede hacer una cuestión de privilegio y se lo puede expulsar del cuerpo, si el cuerpo lo entiende pertinente. Y fue lo que pasó. Patti pudo ingresar y después se lo expulsó por indignidad. Bien. Este tipo de decisiones, dijimos, pueden ser revisadas judicialmente por la vía del recurso extraordinario federal. Y otro de los privilegios es el dictar sus reglamentos, pero no solo es un privilegio, es un derecho y una garantía para los legisladores poder dictar sus reglamentos. Y además es un deber de las cámaras, porque esto trasciende lo instrumental, porque es lo que marca cuáles son las reglas de juego para legislar y para trabajar en armonía en la Cámara, que haya un reglamento que les permita trabajar. ¿Cuáles son los colectivos? Sigamos con otros más. El poder disciplinario de las cámaras legislativas puede ser ejercido, ya dijimos, frente a los propios miembros, pero también frente a terceros.
¿Para qué es el poder disciplinario? Para asegurar el orden en las sesiones y el respeto al decoro de los legisladores. Imagínense que empiece a hablar una y le digan desde la barra, pero vos callate, yegua, o otra y le digan vos callate, gorda. Eso puede ser corregido. Hay 4 modos de ejercicio de este poder. Acá es el artículo 66 de la Constitución. Primero, la corrección disciplinaria. 2/3 partes de los miembros pueden hacer una corrección disciplinaria a un legislador, por ejemplo, que se exceda en su discurso insultando o agraviando a otro legislador. Otra puede ser la remoción por inhabilidad física o moral. Por inhabilidad moral pasó con Luque, pasó con Patti. 2/3 partes de los miembros también. Otra, exclusión del cuerpo. También 2/3. Remoción y exclusión tienen diferencias muy sutiles. Removerlo es echarlo en el momento y excluirlo es echarlo definitivamente de ahí para siempre. Aceptación de la renuncia voluntaria de alguno de sus miembros. Acá se necesita la mayoría absoluta, que es esto, 1 más de la mitad. Algunos dicen la mitad más 1. Esto es una discusión en jurisprudencia. Pero bueno, se le puede entonces, es una potestad colectiva de un cuerpo aceptarle la renuncia a un miembro. Imagínense un legislador que va a ser designado ministro. Ahora piden licencia, pero también puede el legislador decir, voy a renunciar porque voy a ser ministro. Bueno, la aceptación de la renuncia, como la aceptación de la licencia, requieren de la mayoría absoluta. Vamos a seguir. ¿Qué pasa con esto de la inhabilidad moral? Consiste en la carencia por parte del legislador de las condiciones psicológicas para desempeñar su mandato. De esto deriva González Calderón, que son moralmente cuestionables los dementes o los que padecen de visible reblandecimiento cerebral. No sé, imagínense uno que tenga demencia senil o que padezca Alzheimer. Bueno, ahí tendrían que evaluarlo de esa manera. Cualquiera sea la decisión que adopte el cuerpo, tiene que guardar en todos los casos respeto del derecho de defensa en juicio. O sea, esta persona tiene que tener derecho a defenderse y cuando se tratan de esos temas que son tan íntimos, puede disponer el Congreso o la Cámara respectiva que la sesión sea secreta. Bien, la Constitución entonces no contempla la suspensión provisoria, pero fue aplicada al menos en 2 oportunidades. El diputado Cambarelli en el 88 y Varela Cid en el año 95. Esperen un segundo. Que mi perra viene a dar clase conmigo y quiere subirse al silloncito. Bien. ¿Cuáles son las facultades disciplinarias que se pueden ejercer ya no frente a los legisladores, sino frente a terceros, que es el público en general que asiste a las sesiones? Primero, cuando se perturban las sesiones del Congreso. Cuando la barra empieza a gritar, hace barullo, abuchea cuando habla uno. Otra es desobediencia a las órdenes legítimas de las cámaras. Cuando dice, bueno, silencio en la sala y no hacen silencio, gritan más fuerte. Otro es desacato, pero esto no va más porque es un delito suprimido, que se simula, esto se disimula con el poder de corrección. Desacato es la desobediencia a la orden de una autoridad legítima. La Corte Interamericana dijo que eso no puede ser considerado un delito, entonces quienes eran imputados de desacato tenían que ser sobreseídos. Otra cosa es la corrección por la perturbación del orden en la sala. ¿Cuál es el ámbito que tiene el Congreso para ejercer esta facultad disciplinaria? Se descarta el ámbito penal, ya lo dijimos, pero hay una modalidad de poder represivo que es simple, que es menor, que le corresponde al Congreso cuando los hechos importen. Alterar el orden de las sesiones, ofender la dignidad del cuerpo de sus miembros, y en estos casos cabe la potestad de un arresto menor. Ahora,
Si el orden se altera exhibiendo un arma y tirando tiros al techo, eso ya es un delito. Pero ahí tiene que intervenir la justicia penal. Bien, por eso queda claro que la potestad de arresto del Congreso es bien limitada. Bien, sostiene Vidal Campos que el único ámbito de poder disciplinario que hoy le queda al Congreso es el de mantener el orden en las sesiones o el aplicar sanciones cuando hay una ley que tipifique el acto y le da las potestades correspondientes, excluyendo a los delitos penales. ¿Qué pasó? Finalmente yo les conté que la remuneración de los legisladores puede ser considerada como un privilegio. Yo creo que no constituye un privilegio parlamentario, es aceptable que el legislador tenga una remuneración y el reglamento de las cámaras acepta que se disminuya la remuneración solamente cuando injustificadamente el legislador no comparece a dar informe. Bien, que es lo que yo les conté antes, cuando es una reticencia continuada en dar quórum y no puede funcionar el Congreso, ahí se podría disminuir la remuneración. Bien, ¿cuáles son las garantías o inmunidades frente al proceso? Las inmunidades de los miembros de las cámaras legislativas, primero, consisten en no poder ser acusados. Veo que algunos sacan fotos, yo les voy a pasar la filmina igual, es algo que me quieran sacar la foto a mí, yo les paso la filmina, así que quédense tranquilos. Las inmunidades de los miembros de las cámaras legislativas entonces consisten, primero, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente o amonestados por las opiniones o discursos que el legislador exprese durante su mandato. Acá somos más amplios que en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos dice no pueden ser ni acusados ni interrogados por los dichos que él exponga en el recinto. Nosotros lo protegemos por los dichos que haga en todo su mandato como legislador. Bien. No pueden ser arrestados sino en el caso de ser sorprendidos en flagrante delito cuando cometan alguna pena que merezca pena, un delito que merezca pena infamante. O sea, si se ve que un legislador le está pegando 4 tiros a otro, no le pueden decir vamos a pedir si lo desafuera. Lo que vamos a hacer es directamente llamar al juez y meterlo preso. Porque si el delito es flagrante y es grave, hay que mandarlo preso. No hay privilegio. No pueden ser arrestados. Y en este contexto, el desafuero solo puede ser dado cuando se requiera la privación de la libertad física del legislador para sustanciar la causa o para ejecutar una sentencia. Es lo que yo les conté antes. Cuando el juez entiende que lo procesó con prisión preventiva, entonces en el mismo procesamiento con prisión le pide al presidente de la Cámara que lo desafore para poder meterlo preso. O de una sentencia, donde entonces le pide al presidente de la Cámara, dice, bueno, este señor tiene sentencia que ya lo condena, sáquenle el fuero porque tiene que cumplir. Con esto, si los delitos no conllevan detención, hay veces que el juez procesa pero no lo manda a detener, porque el delito no amerita de inmediato la detención, o pueden ser susceptibles de exhibición de prisión, no procede el desafuero. Y tampoco si el magistrado no dictó prisión preventiva ni ordenó la detención del parlamentario. Pónganle que le están procesando por un delito que puede ser objeto de prisión preventiva, pero el juez todavía no la dictó, ahí no se le puede dictar el desafuero. Recién el desafuero es cuando el juez dicta la prisión preventiva y pide expresamente el desafuero. ¿Qué pasa? Ya estas son individuales con la inmunidad de opinión. No se concibe la existencia de un cuerpo legislativo que sea realmente un poder de Estado en la República si sus miembros no pueden vertir libremente sus opiniones. Esta es una libertad esencial de la República. Esta garantía fue sindicada como absoluta y permanente, pero vinculada a las cuestiones que se dicen en el decurso del mandato. Vamos a comparar
Entonces, bastante simplemente, cómo funciona el sistema norteamericano y el argentino. El sistema interamericano prohíbe solamente interrogar a los legisladores. El sistema argentino prohíbe acusar, interrogar o molestar a los legisladores. El sistema norteamericano solamente prohíbe interrogar por los dichos que se dicen en los discursos, en los debates. En la Argentina se extiende a las opiniones o discursos que emita. Bien, ¿esto qué quiere decir? Si un legislador está en su casa y la insulta de arriba abajo a la suegra y la suegra le hace una querella, esto no va a estar amparado por la inmunidad, porque no tiene que ver ni con los debates ni con los discursos de la sesión. O lo para un policía para hacerle una multa de tránsito y le dice, yo soy diputado y te vas a la... Ahí no vale la exención, porque esa opinión se dictó fuera del ámbito de la discusión. El Congreso impone su proceder y su poder ante los particulares que no testimonian y que obstruyen investigaciones originadas en su sede. Esto era el desacato que ya no va más. Y en este contexto que yo les expliqué, en Estados Unidos la inmunidad es absoluta. El Congreso, entonces, no ha ejercido con plenitud sus poderes de corrección frente a terceros. Y en este contexto la inmunidad también es absoluta. En estos casos, la inmunidad absoluta de los legisladores implica que el único órgano que puede corregirlos por sus excesos es el propio cuerpo legislativo. ¿Recuerdan lo que les dije hace un rato? Se hace una cuestión de privilegio, el aludido le habla al presidente del cuerpo y el presidente del cuerpo forma una discusión sobre si esos dichos ofenden, molestan o agravian. Si tienen alguna duda me preguntan, no se vayan a quedar con las ganas. Sigamos con la inmunidad de opinión. Toda expresión oral o escrita que diga el legislador en el desempeño de su función, aunque no sea en el mismo recinto, esto pasa cuando el legislador con un programa de televisión y discutiendo sobre una cuestión que se discutió en el recinto, da una opinión. Lo que debe hacer es respetar los dichos del legislador con el cargo que desempeña. Por esto, no cabe ni acusación, ni interrogatorio, ni molestia, solo la corrección de la propia Cámara, y se veda además toda posible molestia al legislador, aún por su propio partido. A veces el legislador dice algo, imagínense un legislador del partido del gobierno que dice estoy en contra del aborto porque soy católico y lo van a presionar para que vote a favor, pero mal, no decirle, mirá, no jodas porque te vamos a raptar a tus hijos, bueno, acá la cosa pasa castaño oscuro, hay un delito, no puede ser amparado por ningún fuero. Bien, y si la presión es menor, tampoco. Esta inmunidad no lo cubre si comete delitos tipificados por la Constitución. Aún así, el alcance de estos privilegios en una república tienen que ser interpretados restrictivamente. O sea, ¿tiene derecho al privilegio? Si hay duda, no tiene. Porque hay que garantizar la opinión, pero hay que garantizarlo en un tema racional dentro de una república. ¿Qué pasa con la exención de arresto? Este privilegio tiene fecha de inicio y culminación. O sea, un legislador tiene privilegio de exención de arresto desde que es electo y hasta que cesa. O sea, cuando la Constitución alude en forma expresa a la inmunidad de detención o privación de libertad corporal respecto del proceso que se inicie o lo involucre, salvo que sea capturado en forma inmediata por infraganti, pero claramente este privilegio cesa cuando el legislador termina su mandato. Haya sido el privilegio que tuviera, termina el mandato, tiene que ir a responder ante los tribunales. Por eso muchos legisladores comprometidos
quieren ser reelectos porque saben que si no van presos. Si el momento del delito ha pasado, la detención del legislador no es procedente. Por ejemplo, se habla de un homicidio, pero se le imputa el homicidio no se lo vio cometiendo, no es el momento. Bueno, ahí hay que esperar que el juez pida el desafío. Aún en estos casos, el arresto será transitorio porque el juez debe poner el hecho en conocimiento de la sede. Por ejemplo, hay un homicidio, el juez arresta y debe poner en conocimiento del cuerpo, porque ahí el cuerpo inmediatamente lo va a desaforar. Este privilegio no evita la acción de la justicia, sino que demora la acción de la justicia, no es lo mismo. ¿Cuáles son los efectos del desafuero? Son dos. Primero, se coloca al desaforado a disposición plena de la justicia. Se produce la suspensión de sus funciones como legislador a la resulta de lo que se resuelva en el juicio. Y la suspensión del acusado, o el hecho de haberlo despojado de sus inmunidades, le veda el ejercicio de su cargo hasta su rehabilitación, si es que procede la rehabilitación. Bien, entonces, se le coloca a disposición de la justicia y esencialmente no puede cumplir sus funciones como legislador. Hay una ley que se llama la ley de fuero, que es una ley que ha cerrado este tema de quienes tienen fuero, pues la Constitución habla de los legisladores, pero hay una ley 25320 que reglamenta las inmunidades de los funcionarios públicos, la de los jueces, la de los fiscales. Fue tachada de inconstitucional porque exige a los jueces, digamos, cuando producen allanamientos o escuchas respecto de legisladores, que pida autorización a la Cámara. Esto es inconstitucional. Por más que haya una ley de fuero, si un juez decide allanar la casa de un legislador, no le tiene que comunicar primero al presidente del cuerpo, salvo que lo quiera hacer, porque si no es lo mismo que alertar y el presidente le puede avisar al legislador, mira, te van a allanar la casa. Entonces, esto es inconstitucional. Es importante que conozcan esto porque de acá surge que también tenemos fueros, los jueces y los fiscales. Los jueces los tenemos porque saben que solamente podemos ser removidos una vez que nos hacen el juicio de desafuero. Pero los fiscales tienen que ser evaluados por una comisión. Fue famoso el caso de Stornelli, que él no comparecía a juicio, entonces el juez actuante dictó su rebeldía porque no iba a juicio y la Cámara y la Casación confirmó que el fiscal, pese a tener fuero, tiene que comparecer si lo llama el juez. Una cosa que no puede ser arrestado, pero si el juez lo llamó a indagatoria, tiene que ir. Bien, y ahora, bueno, se ve cuáles son las condiciones de los desafíos. Bueno, yo creo, muchachos, que con esto tienen una idea más o menos general de cómo funciona el tema de los fueros en el derecho parlamentario y cuáles son las garantías de funcionamiento del cuerpo, que ya no deben llamarlas más ni privilegios ni inmunidades, porque no son ni privilegiados ni superhéroes los legisladores, sino que estas garantías son necesarias para que cumplan bien sus funciones. Ahora, si ustedes quieren, me pueden hacer las preguntas que estimen. Gracias, Eduardo. Yo fui tomando nota para hacer un buen orden de la sesión también. Vamos a tomar nota y vamos a ir dando la palabra. Vamos a empezar con la pregunta de Valentina Lara. Dale. Hola, buen día. Tengo una pregunta respecto de cuando usted habló de la renuncia voluntaria, si sí o sí tiene que haber un fin, por ejemplo, convertirse en ministro del Poder Ejecutivo o simplemente por propia voluntad del legislador. Esa renuncia puede o no ser aceptada por el cuerpo. Y en general el cuerpo siempre va a aceptar la renuncia. Y en general te digo más, desde el caso de Pugliese, que fue designado ministro de Economía por Alfonsín y era diputado nacional, por las características, que era un diputado muy respetado, muy querido,
se le aceptó que en vez de renuncia le dieran licencia para ser ministro de Economía. Y eso sentó un precedente, y a partir de allí, cada legislador que quiere ser ministro, que le pide al presidente que sea ministro, pide licencia alegando el caso Pugliese. O sea que difícilmente vas a encontrar un caso de renuncia para ser ministro, porque desde el año 89 se acepta la licencia para ejercer ese cargo. Gracias. Bien, ahí les puse, hay un ejemplo, Eduardo, Sí. de renuncia, que fue el de, en el 2014, el senador Aníbal Fernández renunció para ser ministro. Sí. Renunció a la banca del Senado para ser ministro. Bueno, Pero, eso es su ética también. pero las renuncias son voluntarias. Así que vamos con Maxi Ojeda. Sí, dale. Ojeda. Ahora sí no me podía desmutear, perdón. Dale, Max. No, le quería hacer 3 preguntas concretas. Respecto... ¿Dos? No, Bien. no, dele. Respecto a la categoría que usted dijo de inmunidades absolutas, tanto personales como colectivas. Siguiendo, creo que era Vidal Campos, hacía una mención a esto en cuanto a la categoría de absolutas frente a derechos y garantías que son de carácter relativo. No, las absolutas son las que se vinculan con la expresión, porque también están vinculadas a derechos y garantías. Entonces vos no podés limitar la expresión de los legisladores. Bien, y son absolutas en el marco de las expresiones en la función legislativa. Por eso decía, otras expresiones que emita el legislador, si no están vinculadas con su función legislativa, no serían cubiertas. Y Estados Unidos es más restrictivo porque solo ampara las expresiones dentro del recinto. Bien, gracias. Voy con la segunda, que también me surgió en base a un fallo en casación. El derecho a defensa cuando se sigue el proceso penal, en el caso de un senador, porque el juez, si bien lo puede llamar al 308, pero no lo puede hacer por la fuerza pública, y el senador no concurre. Sigue el proceso, se le dicta sentencia, ¿no podría deducir que no se le garantizó su derecho a defensa? Yo creo, la garantía es exclusión de arresto y no de proceso. Por eso siempre el legislador tiene la opción de decir, pido que a consideración del cuerpo que se me quite el fuero para ir a ejercer mi defensa. Esto pasó en el caso de Angelos, cuando se le imputó de enriquecimiento ilícito. Angelos pidió al cuerpo que se le suspendan los fueros para ir a juicio. Fue al juicio, demostró su inocencia. El fiscal no probó la culpabilidad y volvió al recinto. O sea, el legislador, si quiere decir, se violó mi derecho de defensa, pero vos tenías derecho de ir a defenderte, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. ¿Le puedo hacer una cortita en relación a lo que dijo del caso Pugliese? Bueno, ya son 3 preguntas. Pregúntela, por favor. No, es en base a eso, por la concentración que se produce en el caso de la licencia, que está ocupando una banca en el Poder Legislativo y un cargo en el Poder Ejecutivo. No, ¿Hay algún tipo de reproche en eso? Suplente. Cuando él pide Claro. el cargo, sube el suplente. Y ese Bien. va a ejercer el rol de... En general, Maxi, en los reglamentos de las cámaras hay 2 tipos de licencia, las ordinarias y las extraordinarias. Si vos pedís licencia por 3 días o pedís licencia porque estás enfermo por una semana, no asume el suplente. Ahora, cuando vos pedís una licencia extraordinaria, que es aquella que es para ocupar otro cargo, o porque ahí asume el suplente. Muchas gracias. No. Matías Gialongo. ¿Dónde ¿Qué tal? anda? Buen día. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, la pregunta mía era respecto al senador Menem, que un poquito ya se contestó al final del PowerPoint, que el fuero duraba solamente un periodo legislativo, y bueno, la duda mía era más que nada esa, si alguno de los 2 poderes del Estado, me imagino el Poder Judicial, podía llegar a promover algún tipo de acción si ya hay alguna sentencia firme. No, habiendo sentencia de firme, le toca al juez pedir se lo quiten los fueros para cumplirla. Y el resto depende del cuerpo. Porque Y en el caso específico de Menem, y en el caso Lo que político, ahí lo tenés, lo- en el secretario. Sí, lo que sucede es que, lo explicó bien Eduardo,
ten en cuenta que la inmunidad de arresto es desde el día de la elección, no desde el día que asumís. Por lo tanto, Menem fue reelecto como senador, creo que en 3 oportunidades o en 2 oportunidades, por lo tanto nunca dejó de tener fuero. Claro. Porque mientras está ejerciendo su mandato de senador, es reelegido, y entonces desde la elección vuelve a tener fuero, no es desde el día que asume. No quedó ni un solo día sin fuero. Claro, bueno, sí es polémica, ¿no? Bueno, está bien. Polémica porque eso le condiciona su voto a quien le permite la reelección. Lo que pasa que también lo explicó bien Eduardo, es mucho más rígido el sistema del desafuero del Senado. Claro. Porque lo que se llama la doctrina Pichetto, el Senado exige un estado procesal mucho más avanzado que es la sentencia firme para proceder al desafuero. Entonces ya es como una práctica que viene teniendo el Senado y una costumbre, y es complicado porque hasta que no haya sentencia firme, y cuando tenés sentencia firme tenés que reunir los 2/3 además. Además, tenés que reunir los 2/3. Vamos, Pablo Troglio. Sí, acá estoy, ¿se me escucha bien? Perfecto, Pablo. Mi consulta iba apuntada no a algo tan técnico, sino a algo más basado en lo que se ve por ahí en el día a día y en lo que mencionaba por ahí al principio del PowerPoint, respecto al tema de la falta de poder o cómo se ha ido perdiendo el poder, digamos, dentro de lo que es el Congreso. Y mi pregunta era si esto estaba dado más por la calidad de las personas por ahí que componen el Congreso, si es algo que se ha dado post-dictadura, que es algo de todas maneras que me parece que se da a nivel mundial. Yo hace poco estaba leyendo un libro, por ejemplo, de Giovanni Sartori, que hablaba del Homo Videns y de cómo la política, por ejemplo, empieza a pasar más por lo que pasa en un canal de televisión que por lo que pasa por ahí en un congreso. Entonces, ¿cuándo es por ahí el momento en el que se empieza a descomponer lo que es el Congreso y a perder autoridad? Si es post-dictadura, si es a través de la década de los 90, cuando se empezó a politizar todo lo que es la farándula también, a meter deportistas en el medio, que no quiere decir que una persona por ser deportista no pueda acceder al Congreso, pero me da la sensación de que se utiliza por ahí la imagen que se da a través de la farándula o del deporte para darle por ahí mayor calidad a listas que por ahí muchos, si no fuera porque aparece un Miguel del Cel o personajes conocidos como él, no lo digo por una cuestión partidaria, sino porque pasa en todos lados que hay deportistas en todos los partidos, pero digo, se utiliza la imagen de gente conocida y a partir de eso el Congreso va perdiendo el valor, o los discursos por ahí que se escuchaban hace 40, 50 años no se escuchan ahora. ¿Dónde arranca eso? Y si es el ingreso de este tipo de personas al Congreso lo que hace que pierda legitimidad los discursos, o si ya venía una descomposición y a partir de eso que empiezan a entrar personajes que por ahí en otras épocas no se consideraba que pudiera llegar a ingresar. Bueno, la verdad que nos diste una clase bárbara. La idea es la siguiente. Mira, nosotros 50 años de dictaduras o democracias condicionadas, 50 años donde no funcionó el Congreso. Pero aparte, lo que está deteriorado es la sociedad argentina. Porque ni el Congreso, ni los jueces, que somos, yo trabajo como juez, ni el Poder Ejecutivo son distintos de la sociedad que les da origen. Una sociedad con altos índices de corrupción genera representantes con altos índices de corrupción. Nosotros estamos sufriendo lo que Santiago Nino llamaba anomia boba. Yo te recomiendo la lectura de un libro que se llama Un país al margen de la ley, de Nino, por editorial MC, donde explique esta situación, donde nosotros tenemos no solamente, a ver, es difícil explicarlo en 2 palabras, pero tenemos una corrupción estructural que depende de un cambio en la sociedad y de que haya líderes paradigmáticos que nos ofrezcan una idea distinta. Por ejemplo, un líder que sea un líder incuestionable, pero además una sociedad que esté dispuesta a aceptar que ese líder incuestionable nos está dando ejemplos válidos y que nosotros queremos seguir. Pues yo te diría, ¿cómo puede ser que al lado de la tremenda pandemia haya tantas reuniones ilícitas por todo el país, sabiendo que eso nos puede llevar a la muerte? Bueno, es que la sociedad está desmadrada, la política por ahí no fue muy clara con los aislamientos tan profundos, la sociedad después se desmadra, pero eso en un contexto de una sociedad
que ha perdido sus cauces éticos y está lleno de una corrupción estructural que la conmueve. Entonces, vamos a tener mejores instituciones en la medida que tengamos una mejor sociedad. Bien, entonces no se trata de por qué hoy tenemos legisladores que no hablan tan lindo, porque yo te podría decir que en la etapa de 1880, la generación del 80, los que eran legisladores eran todos tipos muy bien educados, muy bien formados. Entonces teníamos una democracia que era culta, que era, digamos, fluyente, pero que no era altamente participativa, porque los sectores medios y los sectores bajos no participaban de la discusión democrática. Entonces hoy tenemos una base más representativa, porque todos los sectores sociales están en el Congreso, pero menos erudita. Por eso la Constitución permite que una persona con bajo nivel de capacitación, pero con una alta posibilidad electoral, pueda tener asesores. Y esos asesores puedan estar bien pagos. Pero como el sistema está corrupto, el asesor de esa persona que no tiene capacidad es su tío, que es carnicero. ¿Te das cuenta? Entonces ahí viene el desmadre. Pero la realidad es esa, no es que falla la institución política, falla la sociedad. Y la institución política es un reflejo de ese fallo, que nosotros estamos llamados, nosotros no, ustedes están llamados a cambiar. Yo comparto comparto la respuesta de Eduardo en términos de que hay una degradación general del sistema dirigencial en general, no solamente en la política. Si uno ve los clubes de fútbol, si uno ve cualquier institución, generalmente hay una degradación dirigencial, ¿no? Vinculado a varias causas. Pero nosotros, por ahí que somos más grandes con Eduardo que ustedes, en la vuelta a la democracia vimos buenos parlamentarios. Tuvimos la oportunidad de ver buenos legisladores. Lo dijo bien Eduardo al principio de su exposición. Vivimos debates, hay uno que es memorable, que fue el debate de la deuda externa, donde cada partido puso oradores de un nivel impresionante. Puedo nombrar a muchos, pero Antonio Cafiero, Raúl Baglini, César Jarolaski, Pugliese, el mismo José Luis Manzano, Leopoldo Moró. Había legisladores de un peso impresionante en el Parlamento, y había debates impresionantes. Florentina Gómez Miranda, había un nivel de debate que se fue perdiendo, la verdad que se fue perdiendo, pero que creo que se va a recuperar. Creo que se va a recuperar en la medida que mejoren muchas condiciones, entre ellos la educación, ¿no? Vamos con Rocío Irastorza. ¿Se escucha? Sí, sí, Rocío. Perdón, mi duda era referida en el caso del desafuero por la condena. Sería simplemente por una condena de pena de prisión, digamos, no en el caso de una multa, por ejemplo. Disculpame, si no la tiene que cumplir, porque lo único que le impide el fuero es impresa. Pero si la condena es a pecuniaria o... No hay desafuero. No hay desafuero, pero lo tiene que cumplir. Perfecto, gracias. Cristian, la última pregunta. Siguiendo al correlato lo que decía vos, también está degradada la militancia. Creo que antes los cuadros políticos eran otras cosas y la sociedad, solamente del 6 al 8% de la sociedad da una mano. Yo ayudo a un montón de lugares porque hay un montón de gente que no quiere ir ni a la sociedad de fomento. Y hay un libro de Okamoto que dice que si los políticos están así, la sociedad tiene que estar así, es decir, parte de la educación, que es el milagro japonés. Y me parece que, bueno, no sé qué opina sobre la ficha limpia y, bueno, y lo que plantea, digamos, que en su momento era, bueno, lo que pasa en Brasil. Y la otra cuestión es que me parece que hay también, como dice usted, una degradación política, pero como decía Jarolaski, hay medios que atacan como partido político y se defienden como medio. Hoy hay una discusión con la vacuna, que sí, que no, que esto, que aquello. Pero bueno, volviendo a correlato, no sé qué opina también Jiménez, que en Italia, bueno, hubo ahora ayer un acuerdo y bueno, ahora Giuseppe Conte es el nuevo primer ministro y capaz la solución
muchas cuestiones de la sociedad que Raúl Alfonsino planteaba, es un sistema parlamentario, digamos. Así que bueno, mi pregunta es qué opina un sistema parlamentario y la otra... Le estás pidiendo una clase nueva. Bueno, está bien. Poquitas cosas. Primero, la nueva coalición de Italia, espero que tenga más suerte que la anterior, que consiguió rebajar los diputados y los senadores por una cuestión presupuestaria, lo que para mí es un error increíble. Se bajó por muy poca plata y la institución cayó terriblemente. O sea que le auguro una mejor solución a los italianos. La ficha limpia, a mí me molesta que un procesado aspire a ser legislador, pero un procesado es una persona inocente. Entonces, por ahí lo que puede suceder es que el cuerpo después lo saque por alguna razón ética, pero no impedirle el derecho a participar salvo que tenga una condena. Te lo digo no con gusto, sino con respeto institucional, porque a veces puede ser que una persona esté injustamente sometida a proceso. Pasa que uno ve que hay tantos justamente sometidos a proceso y que zafan por lo que sea, pero yo estoy pensando en esa persona que está injustamente sometida a proceso. Yo me acuerdo esto como detalle, yo me había postulado para camarista y de golpe me aparecieron un montón de impugnaciones en la comisión de selección y de disciplina. Y yo le pregunté al secretario de la comisión, pero ¿cómo puede ser que de la noche a la mañana la tengo 20 impugnaciones disciplinarias? Dice, pero si vos renunciás a la postulación, se desaparecen inmediatamente todas las impugnaciones. Perdóname, Eduardo, ¿se pueden mutear, por favor? Bueno, simplemente eso, que lo que me dijo el secretario es, bueno, pero si vos renunciás a tu postulación para camarista, desaparecen todas las impugnaciones. Y ahí me di cuenta que no tenía que renunciar. Pero bueno, yo creo que una ficha limpia es una ficha que excluya al condenado. Excluir al procesado me parece un poco delicado, que eso tiene que ver con el CITE tiene que exhibir que está procesado y que la ciudadanía decida. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho de nuevo. Siempre es un gusto escucharte. Aprendemos cada vez que podemos compartir palabras con vos. Y ya te anoto para el primer bimestre de clases ordinarias, fuera del verano, clases normales. Te agradezco la excepción que hiciste y una gran clase, la verdad, una gran clase. Yo me comprometo a ser más claro, así no genero tantas preguntas, pero espero que les haya quedado algo. Yo después les voy a pasar las filminas, se las paso a Diego, así las tienen a mano para recordar un poco lo que se dice. Bueno, Eduardo, gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo. Adiós, muchas gracias. Chao.